Según el Centro de Investigaciones Pew de Washington, el pasado año solamente un 43% de los hispanos de Estados Unidos se consideraban católicos practicantes. En el año 2010 era el 67%. Pero mientras aquí hay iglesias vacías, en los países musulmanes aumenta la persecución contra los cristianos. Hoy vamos a hablar de religión, pero para ello lo hacemos con el abogado y profesor de Relaciones Internacionales, Ricardo Israel. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Primero, vamos a hablar porque usted viene de la América Latina, pero conoce los Estados Unidos, ha ofrecido clases en universidades aquí, conoce nuestra comunidad. Antes de hablar de la ofensiva de los musulmanes contra los cristianos, el 70% de la población latinoamericana se presenta como practicante de la religión católica. Vemos que en el pasado año los hispanos de aquí, que son los mismos de Chile, Colombia, Nicaragua, no se reconocen como católicos. Es que se le ha perdido la devoción a la iglesia, es el estilo de vida en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede analizar ese fenómeno de una sociedad sin Dios? Sigue siendo el catolicismo lejos la principal religión de América Latina, pero ha ido disminuyendo las últimas décadas. Ha habido un crecimiento, digamos, de las iglesias cristianas no católicas, sean los protestantes, los evangélicos, en sus muy variadas denominaciones. También en el Medio Oriente, curiosamente, se encuentra una gran diversidad. Existen iglesias cristianas que son las originales. Casi el 10% de la población en Siria o en Egipto son un equivalente, pero no es el catolicismo como nosotros lo conocemos, sino que son los descendientes de los cristianos originales, y lo mismo se da en otros países. El Islam tiene fundamentalmente la división por el lado, digamos, de sus dos grandes divisiones, como que existen protestantes y católicos dentro del cristianismo. Pero la visión de quienes persiguen a los cristianos no hace mayor diferencia entre católicos y cristianos no católicos. Claro, porque persiguen a todos por igual. Ese es el problema, que todo el que tenga una creencia religiosa que no es la del Islam es alguien que merece y debe ser exterminado. En su expansión el Islam entró en conflicto con otras culturas, entró en conflicto con el cristianismo, por supuesto. Recordemos las cruzadas y los intentos de ocupación de Europa recreados en el día de hoy. Recordemos también el enfrentamiento con el hinduismo en la India, con otras denominaciones, con los judíos, por supuesto, en Israel. Ha sido un problema de expansión que lo ha llevado a entrar en conflicto. A veces es organizado por los mismos gobiernos, por los mismos regímenes. A veces la persecución de los cristianos no tiene una connotación religiosa, sino las características del régimen. Por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte se supone que hay campos de concentración, y todas estas estadísticas que provienen del Centro para el Estudio del Catolicismo Global del Estado de Massachusetts y de muchas universidades. Alrededor de 50.000 personas deben estar, y hay casos incluso de norteamericanos que han sido detenidos y enjuiciados en Corea del Norte por llevar una Biblia. Está el caso de China, por ejemplo, que hace una división entre la iglesia, los uigures dentro de los musulmanes, pero también aquella iglesia que sigue los dictámenes del régimen, y una que la persigue porque no se adapta a las directrices que trata de fijar el régimen. Tenemos países como, en esos lugares es un ateísmo lo que se ve amenazado por la iglesia. La característica común es muy llamativa. Sigue siendo el cristianismo la fe más numerosa en el mundo, y los problemas que tiene no es porque tenga un horizonte político, sino la gente que es perseguida es simplemente por ejercer su fe. Por ejemplo, recordemos el Estado Islámico,
que perseguía a todas las otras denominaciones considerándolos inferiores a los que no eran iguales que ellos. Recordemos también lo que ha ocurrido en muchos otros lugares. En Nigeria, por ejemplo, hay un porcentaje de la población que es cristiana, como es un país federal, y otro musulmán. Hay un movimiento terrorista que es el Boko Haram, que incluso trata de impedir que las muchachas cristianas sigan algún tipo de educación, hombres o mujeres, porque los considera peligroso para esto. Hay una ley que sirve de abuso, que son las leyes en contra de la blasfemia. Como es una religión oficial, todas las otras religiones se consideran inferiores, todas las otras, y por lo tanto son perseguidos y son utilizadas para las disputas entre las personas. Como en otros países son utilizados para perseguirlos, aquí también. Arabia Saudita es un país que coloca enormes dificultades que no las tienen en Europa. Otra fe, por ejemplo, para quienes quieren establecer una religión alternativa a la visión dominante que allá se llama, la versión del Islam se llama wahabismo. Claro, pero Arabia Saudita tiene hasta la policía religiosa. Así es. Que tiene la autoridad de darle palos a la gente. Así es. Y darle azotes, etcétera. Si fuéramos a analizar el globo mundial, ¿qué país es ahora el más recio desde el punto de vista de la represión contra los cristianos? Los peores, Arabia Saudita y China en la represión de toda religión. Concretamente, en contra de los cristianos, tienen problemas muy diversos. Hay países en los cuales es organizado por el propio régimen. Hay otros donde encuentra movimientos de la propia población de religiones distintas que se organizan en contra de ellos, existiendo libertad de culto, como es el caso de la India. En el caso de Corea del Norte se supone que hay alrededor de 50.000 personas en campos de reeducación, semejantes para cristianos a los de los uigures musulmanes en China. Bueno, eso existió en la UMAP en Cuba, donde los protestantes y los seminaristas fueron puestos para reeducación. Y en la vieja Unión Soviética, la persecución a las religiones era la religión oficial. Usted decía algo muy cierto, son culturas en donde se ejerce el poder, pero sin Dios. Reemplazan algunas doctrinas ese tipo de enseñanza porque buscan, en esos casos, el ateísmo hacer desaparecer a Dios. Pero no hay duda que el Islam tiene ese problema en Nigeria. Se considera que alrededor de 1.000 personas han desaparecido o han sido asesinadas en los últimos años, cristianos, por motivos religiosos. Incluso el año pasado hubo 50 personas que fueron quemadas vivas en el ataque a una iglesia. Esos son temas extremos, pero lo llamativo, como le digo, es las iglesias más fieles en el mundo, y lo que me llama la atención es que es la más perseguida en alrededor de 70 países. Existen problemas para los cristianos. Segundo, que hay un silencio que a mí me llama mucho la atención de la gran prensa. ¿Por qué no se publica esta ofensiva bélica, porque es bélica, porque cuesta la vida a personas, contra la religión, especialmente contra la religión católica? No tengo respuesta del silencio de las Naciones Unidas, que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no haya tomado este problema como toma el de otras religiones y de otros países. Y también me llama mucho la atención, deben haber motivos. Uno sabe que el Vaticano es un Estado geográficamente limitado, pero el Papa acarrea consigo un manto moral y de llegada a los medios de comunicación a través del mundo, y muchas de estas cosas hay silencio. Por ejemplo, el año pasado yo no recuerdo haber visto una reacción del Vaticano cuando fue detenido un cardenal católico nada menos que en China. Deben haber motivos de negociación, probablemente están protegiendo vidas, pero a uno le gustaría ver una actividad más grande. Estados Unidos es uno de los pocos países que tiene como parte de su política de Estado, sea en el Congreso y sobre todo en la Casa Blanca, la libertad religiosa a través del mundo. Existen representantes del presidente en esto. La pregunta es si el Congreso y la Casa Blanca están haciendo lo suficiente para defender a los cristianos a través del mundo.
Gracias, profesor. Gracias a usted. El abogado y profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Ricardo Israel. Enseguida regresamos. Sí, porque